Bueno, además de los operadores que ya hemos visto, existen otros operadores, o también podemos llamarlos funciones o métodos, que lo que permiten es transformar las cadenas, es decir, modificarlas, ¿de acuerdo? De alguna manera. Bueno, en concreto estos operadores, todos ellos se emplean de la misma forma. Tendríamos primero, si por ejemplo S es una variable, ¿de acuerdo? Con una cadena de texto, bueno, pues lo que se emplea es primero el nombre de la variable, luego un punto y luego el nombre del operador o la función terminado en paréntesis, ¿de acuerdo? Más adelante en el curso vamos a ver funciones, vamos a entender mejor el porqué de esa sintaxis, pero de momento nos vamos a quedar con que se emplea así y luego pues ya iremos entendiendo mejor qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Eh, Existen algunas transformaciones que lo que permiten es intercambiar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si definimos la cadena S, como esta cadena aquí, o la mundo, pero escrito como podemos ver, con algunas letras mayúsculas, otras minúsculas, de forma un poco arbitraria, bueno, pues lo importante es saber que el operador lower, la función lower, lo que permite es cambiar o pasar toda la cadena a minúsculas, ¿de acuerdo? Mientras que el operador upper lo que permite hacer es pasar toda la cadena a mayúsculas. La función capitalize lo que nos permite es colocar la primera letra en mayúsculas y todas las demás en minúsculas. Mientras que la función title lo que hace es que coloca la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Además hay una función más que es swap case, que bueno, pues vendría digamos del inglés como invertir las mayúsculas y las minúsculas y bueno, pues lo que hace es precisamente esto, ¿no? Es modificar las letras de tal modo que los que originalmente estaban en minúscula, como por ejemplo la H y la O, ahora pasan a estar en mayúsculas y el resto pues están en minúsculas, ¿de acuerdo? Bueno, otros operadores permiten, digamos, limpiar una cadena de alguna manera o formatearla, ¿no? Que es algo que también es interesante. Por ejemplo, si aquí tenemos la cadena hola, como estamos viendo aquí, S es igual a hola con algunos espacios al principio y algunos al final. Bueno, pues por ejemplo la función strip lo que nos permite es eliminar esos espacios en blanco, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos una cadena, digamos, que es este hola limpito. Además también tenemos las funciones ljust y rjust, que vendría del inglés, por así decirlo, left justify y right justify, que lo que nos permite es alinear el texto a la izquierda o a la derecha hasta alcanzar un número de caracteres en total. Por ejemplo, si nosotros el número de caracteres lo indicamos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, si usamos ljust con 8, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tener los 4 caracteres de nuestra cadena de texto, este hola, y luego 4 caracteres, digamos 4 espacios en blanco. Si usamos rjust, lo que hacemos es lo mismo, pero al contrario, la cadena quedaría en el lado de la derecha, ¿de acuerdo? Y al principio tendríamos 4 espacios. Fijémonos que hola son 4 caracteres y estos 4 espacios, pues en total suman 8. Si quisiéramos también podríamos hacer un center, en el cual lo que hacemos es alinear la cadena al centro, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, es decir, nos suma espacios a los lados, en este caso nos sumará 2 espacios aquí y 2 espacios aquí, ¿de acuerdo? Para ver que al final nos quedamos con 8 caracteres. Bueno, existen algunas funciones más que lo que permiten es transformar entre cadenas y listas. Por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de texto, como vemos aquí, hola-mundo-adiós, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos emplear este método split, en el cual entre paréntesis le pasamos un carácter que queramos o una subcadena que queramos, y lo que va a hacer es que nos va a partir la cadena de texto por ese carácter. De tal manera que en este caso, pues si nosotros partimos, por ejemplo, por este guión bajo que tenemos aquí, bueno, pues esto nos va a dar 3 cadenas de texto, ¿no? Este hola, este mundo y este adiós, porque es lo que está separado por ese guión bajo. Y lo que nos devuelve es una lista. Si en lugar de por el guión bajo hubiéramos partido por la D, bueno, pues habría que ver cuántas Ds tenemos aquí. Vemos que tenemos la D de mundo y la D de adiós, y lo que va a hacer es que va a partir precisamente por esos caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, ese sería el proceso de pasar de una cadena de texto a una lista. También está el proceso opuesto, que es pasar de una lista a una cadena de texto. Para ello, ¿qué es lo que empleamos normalmente? Pues la función join, ¿de acuerdo? La función join lo que hace es que nosotros tenemos una lista, como vemos aquí, en este caso una lista con tres cadenas de texto, y si nosotros cogemos una cadena de texto, por ejemplo, este guión bajo, y hacemos punto .join y luego le pasamos la lista, pues lo que se hace es que esa lista, digamos, se pega, se concatena, empleando como carácter de pegado, por así decirlo, el que hemos indicado al principio. Por ejemplo, si nosotros ponemos este guión bajo punto .join L, bueno, pues vemos que se nos pegan las 3 cadenas, se nos concatenan, empleando ese guión bajo
como a modo de pegamento, por así decirlo, ¿no? De carácter de concatenación. Igualmente lo podríamos hacer, por ejemplo, con un espacio, y tendríamos aquí el resultado, o incluso con, no es necesariamente o sea, no es necesario que empleemos un solo carácter, podemos emplear más, como aquí, que tenemos dos almohadillas o hashtags, ¿no? Y vemos que, bueno, pues se ha pegado esta cadena de texto empleando esos dos caracteres a la vez.